Ok, entonces vamos a darle ahora sí inicio a esta parte donde vamos a hablar acerca de la dinámica de la proclamación en nuestras vidas. Esta parte es muy importante, ya acabamos de ver en nuestro módulo anterior, en la hora anterior, cómo se abre una brecha espiritual. Y dijimos que para abrir una brecha espiritual necesitamos juzgar la realidad en base a la verdad del Padre Celestial. Luego, entonces, una vez que juzgamos esa realidad y vemos que la verdad del Padre no es igual a la realidad que yo estoy viviendo, entonces ahí tomo la decisión de abrazar la verdad del Padre Celestial, asumirla, la empiezo a proclamar y busco las directrices de qué hacer. Recuerden que la brecha espiritual es donde el Padre actúa porque ya nosotros no podemos hacer nada. Él te va a dar directrices. Esas directrices, cuando tú las obedeces, esas directrices específicas, abren el espacio legal para que el Padre actúe, que es lo que llamamos una brecha espiritual. Y ahí el Padre empieza entonces a hacer su obra. Y a veces las escrituras plantean que es una obra extraña, la obra extraña que el Padre hace en nuestras vidas, porque Él no va a trabajar en una forma este, convencional o según tal vez la lógica tuya, sino que lo que va a empezar a hacer es algo que va a reventar, a quebrar, a partir, a destruir la lógica humana y sobre todo la acción humana. Él va a hacer las cosas a su manera. Por eso en la brecha espiritual, para que pueda el Señor actuar, tienes que mantenerte en obediencia hasta que Él cumpla con su trabajo y haga lo que tenga que hacer. Por ejemplo, en un trabajo a nivel de país, en el caso como está Mayra en Venezuela, no se necesita que uno solo abra una brecha, se necesita una brecha colectiva. Y por eso es que a cada quien, a cada hijo del Señor, el Señor le manda hacer un trabajo en específico. A mí me da risa a veces porque algo ocurre en un país, en una ciudad o en una congregación y las personas se atribuyen que lo que Dios hizo fue por ellos. No, es que yo hice tal cosa y el Señor hizo lo que necesitaba hacer. Y no nos damos cuenta que es una cadena de acciones específicas que varias personas han hecho, que han permitido que se abra la brecha y que se mantenga la brecha abierta hasta que el Padre actúe. Recuerde que en el reino todos estamos conectados y nuestras acciones específicas están conectadas unas con las otras. Amén. Entonces, nunca menosprecie, por favor, el trabajo que otra persona está haciendo para permitir que la brecha se mantenga abierta para la manifestación del Padre Celestial. Por ejemplo, una esposa que está orando por la situación financiera, ella tiene de su familia, ella tiene un gran trabajo que hacer con su proclama, con su trabajo, con su acción profética. Pero recuerda, tu marido que va a trabajar todos los días, él también está haciendo su parte. No pareciera muy espiritual, pero el trabajo que él está haciendo permite la manifestación del Padre Celestial, porque si tu esposo dice, ¿sabes qué? Pues ya no va a trabajar más, estoy aburrido esta situación financiera y renuncia al trabajo y se echa a dormir, ¿cómo Dios actúa? Tú puedes orar todo lo que quieras, pero si tu marido no acciona contigo en lo que pareciera no muy espiritual, entonces la situación debe de mejorar, se va a empeorar. Entonces, todo es un trabajo en equipo. Esto es muy importante asumirlo. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es la dinámica como tal ya de la proclamación para ver algunos principios que van a ser importantes. Recuerden que estamos viendo ya nuestro último módulo de la oración que Dios responde. Entonces, aquí podemos ver algo importante y es lo siguiente. La proclama se hace, como le decía Vanessa al principio, en base a las escrituras o lo que está establecido en la palabra escrita. Por favor, no se salgan de la palabra escrita. Lo que va a tener fundamento y peso a la hora de proclamar es que tú conozcas el texto bíblico y lo apliques correctamente a tu realidad. Lo otro que es importante es la Biblia es el documento que contiene lo que ha sido legalizado por el Padre y el ciudadano del reino debe conocer a plenitud este documento legal, ya que Yahvé y los ángeles del reino solo respaldan, esto es importante, solo respaldan la proclama que está ajustada a la verdad escritural. A veces nos ponemos a hacer proclamas locas que no tienen ningún tipo de fundamento en las escrituras. Lo otro, la verdad contenida en las escrituras tiene el poder de cambiar, modificar,
toda realidad humana y sustituirla por la voluntad del Padre. Eso es lo que estamos haciendo. Si ven esta imagen que está aquí, miren, la realidad de este hombre, ¿cómo era? Una tierra árida, un verano terrible, pero él está cambiando su realidad. Tú puedes caminar en esta realidad o puedes caminar en la verdad del Padre. Amén. ¿Qué es lo que pretendes con la proclama? Cambiar esta realidad por la verdad que está aquí, por esta verdad que vemos en este cuadro. Amén. Ahora, por ejemplo, cuando una persona se enferma, debe tomar el Dabar escrito y proclamarlo hasta que esa realidad sea modificada. ¿Cuál sería ese? Por tus llagas fuimos sanados. Esto ya lo expliqué en la hora anterior, simplemente estoy haciendo algunos recordatorios para que lo veamos mucho más claro. Recuerden que si tienen alguna pregunta, me levantan la manito digital o lo hacen en el chat y yo voy a estar bien pendiente. Entonces, la proclamación debe ser el resultado de una vida de oración. En esto hago énfasis. Recuerda que tu proclama, que necesitamos a veces proclamas específicas para realidades específicas, debe ser el resultado de lo que el Espíritu del Señor te muestre en la oración o te hable en la oración. Por ejemplo, hay cosas que el Señor te va a decir, esto tiene que cambiar en tu vida. Y estas son las directrices o esta es la proclama específica. Y el Señor mismo va a guiarte en la oración. Recuerde que buscamos conocer, entender y aceptar la voluntad del Padre Celestial. Amén. ¿Estamos claros con eso, verdad? La proclama debe ser guiada por el Espíritu Santo. Ya hice suficiente énfasis en esto en la hora anterior. Es el Espíritu del Señor quien nos guía a la proclamación. Él nos va a dar la palabra específica. Él es quien nos conduce a la voluntad del Padre y nos revela el decreto específico que debe ser proclamado. ¿Se acuerdan que en la semana, creo que pasada, nosotros hablamos la diferencia entre la proclama y el decreto? El decreto lo hace el Padre. La proclama la hacemos nosotros. Es decir, yo proclamo el decreto que mi Padre me dio. Él es el juez. Él es el que hace el decreto. Él es el que hace el juicio. Él fue el que dejó asentado su voluntad. Entonces, todo lo que yo encuentro aquí son decretos del Padre. Y yo lo que hago es proclamar ese decreto para que sea efectivo, para que se pueda manifestar, para que se pueda implementar. ¿Ok? Esto ya lo vimos en la hora anterior. Estamos compartiendo estas pequeños recordatorios. La proclamación se puede hacer en forma individual o colectiva. Esto es importante porque cuando lo vamos a hacer en equipo, el equipo debe estar en orden, acuerdo y unidad. Importantísimo, Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Muy importante porque a veces yo he estado en equipos de proclamación, supuestamente, y el uno proclama una cosa y el otro le proclama lo contrario. Por ejemplo, algo chistoso, pero más o menos, por ejemplo, Señor, manda tu fuego, comienza un intercesor, que sea tu fuego, Señor, en medio de nosotros, que sea tu fuego consumiendo, y de repente termina ese, y le dice, Señor, manda tu lluvia, manda tu agua, Señor, para que no se quede. Los ángeles se quedan, bueno, mando fuego, mando agua, ¿qué mandamos aquí? No puedo mandar las dos, o sea, son dos operaciones del Espíritu totalmente diferentes. Cuando yo voy a proclamar en equipo, recuerden, por favor, ponerse de acuerdo en la línea de proclamación. Que haya orden, ok. Antes de proclamar, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a buscar la línea de proclama. ¿Qué es lo que el Señor les ha revelado? ¿Cuál es el punto por el cual vamos a proclamar? ¿Cuál es la realidad que vamos a cambiar hoy? Una vez que tú identificas la realidad que tiene que ser cambiada, ok, ¿cuál es la proclama específica para esa realidad? ¿Qué nos dice las Escrituras? Segundo, ¿qué les ha mostrado el Señor a cada uno? ¿Por qué tienes que hacer ese recuento en el grupo? Porque a veces tú puedes plantear, mira, el Señor me mostró que por lo menos como pasa en Venezuela. El Señor me mostró que hice la proclama porque este era el último año de Maduro. Por ejemplo, viene Mayra y dice eso. Pero ella no sabe que en el grupo hay una persona que es madurista, que le encanta Maduro y ella cree que Dios es madurista también y Dios quiere a Maduro ahí metido. Antes de proclamar, Mayra, tú tienes que saber lo que está en el corazón de cada una persona que ha recibido del Padre Celestial. Porque si eso no se aclara antes de comenzar con el tiempo de proclamación,
va a haber un desacuerdo, se va a generar en un desorden. La persona va a terminar o contradiciendo. Cuando tú empiezas a orar, Señor, proclamamos que hoy es el último año de Maduro, la persona se ve, pero ¿cómo que es el último año? Si ese es un hombre de Dios, Dios está actuando a través de él, es un hombre que ha buscado, es cristiano, y yo lo vi en la televisión y el Señor lo bendijo y lo quiere gobernando nuestro país. Imagínate, ¿cómo haces con esa persona en tu equipo de proclamación? Tienen que haber ajustes primero, acuerdos. Tienen que haber acuerdos que se tienen que respetar durante el tiempo de proclamación, o si no, eso es un desorden. Uno van a proclamar para un lado, otro van a proclamar para el otro, y por eso es que las proclamas muchas veces en las congregaciones, en los equipos, que generalmente es donde se presentan, no funcionan. No ha pasado, dice Araceli, ha pasado en mi grupo, claro, y viene un desacuerdo terrible. Entonces, la proclamación en equipo tiene que ser muy bien cuidada, muy bien delineada, muy bien diseñada y establecer el orden. Por ejemplo, si le tocó a Mayra estar proclamando, Mayra levanta la voz en el grupo de proclamación, pero yo no puedo Marisol y Alida venir a proclamar cosas diferentes cuando Mayra está proclamando algo. Si la persona, Mayra, es la que tiene la vocería en un momento de proclamación, ¿qué hace el resto del equipo? No está hablándolo cosas diferentes y en voz alta porque se vuelve eso es un gallinero que nadie entiende, ni los ángeles entienden que están hablando esta gente aquí, oye. No entendemos, están hablando todos al mismo tiempo. Parece tonto, pero es que estas son cosas importantísimas. Y eso es lo que generalmente, yo voy a los grupos de a veces de proclamación y mira, salgo con dolor de cabeza porque habló todo el mundo al mismo tiempo, todo el mundo proclamaba lo que le da la gana. Terrible. Cuando es alguien que tiene la vocería en el grupo de proclamación, ok, se decide, Mayra, tú vas a ir primero, Alida va a ir después, Marisol va a ir después, Ana y después Vanessa. Establecemos un orden y nos abrimos a que el Espíritu cambie el orden específicamente. Por ejemplo, nosotros pusimos un orden de proclamación, pero de repente empezó a Marisol a proclamar, le tocaba a Vanessa supuestamente, pero Alida dice, oye muchachos, recibo una línea del Espíritu hacia esta dirección. Ok, Alida, empieza tú. Entonces, nosotros establecemos un orden, pero sean flexibles porque el Espíritu en un momento dado puede cambiar ese orden y puede moverse de una forma diferente. Y cuando Alida empieza a proclamar, todos nos enfocamos mentalmente, emocionalmente y en proclama hacia lo que Alida está diciendo, a estar en acuerdo con ella. El acuerdo nuestro, lo que Alida está proclamando, es lo que va a permitir legalizar esa proclamación. ¿Alguna pregunta hacia esa dirección, familia? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, perfecto. Me levantan la manito cualquier cosa. No se queden con dudas, por favor. Ok, entonces fíjense. Entonces la proclamación se debe hacer en forma individual o colectivamente, pero cuando es en equipo debe ser en orden, acuerdo y unidad. Toda proclama debe hacerse en el nombre de Yeshua. Pero aquí es donde entra, o de Jesús. Miren lo que dice Mateo 19:20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí es donde viene el meollo de este asunto. En mi nombre, allí yo, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, ¿qué significa pedir en el nombre de Yeshua? Hay gente que dice, Señor, dame una casa, por ejemplo, una casa nueva en el nombre de Jesús. Y porque dijeron en el nombre de Jesús, fonéticamente hablando, creen que ya todo está listo. Y eso no funciona en esa forma. Cuando hablamos de orar en su nombre, es cuando yo hago una proclamación. ¿En base a qué? En base, no simplemente que utilizo su nombre fonéticamente, sino que lo que estoy pidiendo vaya en línea con el carácter del Mesías. Lo que pasa es que en nuestros países, sobre todo en el occidente, el nombre de una persona no es muy importante. Por eso en Maracaibo, las que no sabían, allá en Venezuela, en Maracaibo, combinan la primera sílaba del nombre de la mujer y la primera o la segunda o la tercera sílaba del nombre del nombre del hombre y hacen unas combinaciones extrañísimas. Por eso es que mucha gente en Maracaibo se llama extrañamente porque hacen combinaciones, los nombres no les importa, ellos hacen eso al azar. El punto es que en el reino no funciona así.
El nombre de una persona representa su carácter, su propósito, su dignidad, su honra, su poder, su unción, su destino profético, su propósito. Entonces, cuando Yeshua te dice, cuando oren, oren en mi nombre, no es simplemente utilizar el nombre de Jesús. No, 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 no. Lo que vayan a pedir que esté respaldado en base a mi nombre, es decir, en base a mi carácter, a mi voluntad, a su diseño profético, a su propósito eterno, a la unción que le ha sido dada, al oficio como mediador y a su sacerdocio o a él como sumo sacerdote. Entonces, la pregunta que tú te tienes que hacer cuando vas a proclamar es, ¿esto que yo estoy proclamando o pidiendo está en base, fundamentado, representa quién es Yeshua? Porque lo vas a hacer en su nombre. Es decir, vas a hacerlo, Padre, yo te estoy pidiendo en el nombre de Yeshua. Es decir, te estoy pidiendo esto, Señor, en base al carácter del Mesías, a su voluntad, a su diseño, a su propósito, a su unción, a su oficio, a su sacerdocio. Porque si tú estás pidiendo algo que vaya en contra del carácter del Mesías, por ejemplo, Señor, yo proclamo que ese hombre, que ese jefe mío que me dio más horas de trabajo y me las pago a menos, Señor, tú vienes y tú lo apacharras, Señor, y lo matas, Padre, porque tuya es la venganza, en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que esa es una oración que va en el nombre de Yeshua? ¿Está alineada al nombre de Yeshua? Eso no está alineado al nombre de Yeshua, ese no es el carácter de Yeshua, eso no fue Yeshua orando, ese fuiste tú que tienes sed de venganza porque te pagaron menos de lo que tú esperabas. Eso lo estás haciendo tú en tu nombre, ese no es en el nombre de Yeshua. Explico. Y utilizaste el nombre de Yeshua en la oración, fonéticamente hablando, en lenguaje, pero no en profundidad. Eso que tú estás pidiendo, eso que tú estás clamando, eso que tú estás declarando, no está alineado al carácter de Yeshua, no está alineado a su propósito, no está alineado a su sacerdocio, no está ligado a él. Por eso es que muchas de las oraciones no funcionan, porque no la estamos haciendo bajo el carácter, bajo la identidad, el propósito, el sacerdocio, la unción, el destino profético de Yeshua. Tal vez la oración, si tú estuvieras en oración, el Señor te dice, ora por tu jefe, bendícelo, que le entre más plata, por ejemplo. Y Señor, pero ¿cómo vas a pedir que lo bendigas si ese hombre es malo conmigo? Ahí es donde está, en el carácter de Yeshua. ¿Qué haría Yeshua? ¿Cuál sería la intercesión de Yeshua por ese jefe malvado que tú tienes? ¿Cuál sería? Eso es lo que te tienes que preguntar a la hora de hacer una proclama o a la hora de hacer una petición. ¿Está esto ajustado al carácter del Señor? Puedo pedirlo en base a su nombre porque está alineado en las Escrituras y está basado en él. El Padre hará todo lo que esté ajustado al nombre de su Hijo. Por eso podemos decir que la proclamación debe ser hecha bajo la autoridad del Señor. Nuestra autoridad en la proclama está supeditada a cuán sometidos estemos a lo que el Padre ha decretado para nuestra vida. Recuerda que tu autoridad depende de qué. Tu autoridad depende de cuán sometido estés tú a la voluntad del Padre. Nadie puede tener un ejercicio de autoridad si no está bajo autoridad. ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién te está gobernando? ¿Te está gobernando la verdad del Padre? Por ejemplo, tú estás proclamando por tus finanzas. Señor, yo proclamo que salgo de la pobreza, que esta situación financiera cambia. La primera pregunta que tú te tienes que hacer es, oye, yo estoy sometido a los principios financieros que Dios establece en su palabra. ¿Cuáles son los principios financieros? Primero, diezmo, ofrendas, primicias, el dar a los pobres. Estoy yo estableciendo la planificación financiera. Hay muchos principios que Dios establece en su palabra. ¿Cómo puedes tú proclamar que sales de la pobreza cuando tú no estás sometido a los principios que Dios rige en su palabra o a las leyes que Él establece para que tú vivas en prosperidad? Entonces, si tú no estás sometido a la verdad, ¿cómo tú vas a cambiar una realidad? No puedes hacerlo. Vas a perder autoridad en ese sentido. Cuando tú oyes, recibes y obedeces la palabra del Eterno, entonces tienes el poder para declararla en su nombre. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Oyes,
recibes en tu corazón, la guardas en tu corazón y la obedeces. Oigo o escudriño, recibo, atesoro y obedezco. Cuando yo hago eso, entonces tengo autoridad para proclamarla. Si no, imagínate un demonio que te vea, que te escuche proclamando la palabra, pero tú no cumples esa palabra, tú no vives esa palabra. Él sabe, bueno, esa es la verdad, pero esta persona no está sujeta a esa verdad. Y si la persona que está proclamando no está sujeta a la verdad que está proclamando, no tiene ninguna autoridad para poderla proclamar. Es un juego de palabras, pero muy importante. Lo que te da autoridad para proclamar una palabra en específico es que tú estés gobernado por esa verdad. Que te esté gobernando esa verdad que estás proclamando, ¿ok? Y finalmente, Lucas 11, 9, 13 dice, así que yo os digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Es decir, lo que la palabra nos está mostrando en ese sentido es que cuando nosotros pedimos las cosas conforme a su voluntad, nada nos es negado. ¿Dónde entonces está el secreto? Buscar cuál es su voluntad. Y eso es lo que hacemos en la oración. En la oración es el proceso de búsqueda, de conocer para entender y aceptar la voluntad del Padre. Una vez que esta voluntad está gobernando dentro de mí, eso va a activar mi autoridad para proclamar la palabra. Ahora, a veces también en el proceso de tú estar convencido de esta proclamación o de esta verdad, es necesario proclamarla. Señor, yo no entiendo esto mucho, pero tu palabra dice esto y yo lo proclamo. Y empiezas a proclamar la palabra escrita y eso va a ser un cambio neurolingüístico en ti. Eso va a ir cambiando tu estructura mental. A la medida que tú vas proclamando, no solamente la realidad cambia, la proclama de la verdad escrita y de la que el Señor te da específicamente, va no solamente a cambiar la realidad que estás viviendo, sino tu realidad. Tú como persona vas a cambiar, tu cerebro va a cambiar, tu mente va a cambiar, todo tu cuerpo va a cambiar ante la proclamación que estás haciendo de la palabra escrita del Padre Celestial. Amén. Familia, hemos llegado pues al final de esta clase. Yo estoy muy contenta porque sé que muchos de ustedes ya están experimentando y están poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Si ustedes pudieran hacer un resumen bien cortitico de lo que se llevan en este curso, ¿qué sería? ¿Qué te llevas de este curso? A ver, ¿quién se lanza? Tenemos 5 minuticos porque ya va a comenzar el diplomado de la mente y sé que algunos de ustedes están ahí y el apóstol necesita comenzar. Marisol, cuéntame, ¿qué te llevas? Uy, me llevo claridad, ordenamiento, organización, porque ahora puedo hacerlo de manera organizada. No tiene idea de cuán confundida estaba yo al comienzo, antes del comienzo de este curso. Tenía muchas confusiones tan así que ya no encontraba por dónde empezar. O sea, cuando empezó el Señor a romperme todas las estructuras, caí en un estado de confusión por un momento que no sabía por dónde empezar ni por dónde ni a dónde, en qué momento terminar. Ahora, claridad y ordenamiento, profeta. Qué bueno, Marisol, eso me alegra muchísimo, muchísimo, porque ese es precisamente el objetivo de este curso, que tu mente sea reestructurada a caminar en el orden que el Señor estableció en su palabra. Vane, creo que me levantaste la mano. Me estás escribiendo. Abre tu micrófono, ¿no? Ok, dice Vanessa, yo me llevo identidad y visibilidad de la autoridad que tengo para proclamar y hacer que cambie una realidad conforme a la voluntad del Padre. ¡Wow! Poderoso, poderoso. Tenemos la autoridad para cambiar cualquier realidad que no esté ajustada a la verdad del Padre. Eso es extremadamente poderoso. Mayra Sánchez, cuéntame, ¿qué te llevas?
Bueno, yo me llevo mayor claridad en cuál es el proceso que se debe hacer para abrir una brecha. Eh, Siempre, bueno, por lo menos yo no sabía que las proclamas eran lo que el Padre nos iba diciendo y nosotros la accionamos. Siempre llevaba la proclama a lo que yo quería que el Padre hiciera y estaba equivocada. Pues entonces ahora me llevo mayor claridad y yo sé que con estas herramientas voy a poder tener una mejor comunicación con mi Padre. Mayor Definitivamente. identidad. Claro, ¿qué tienes que buscar, Mayrita? Primero, ¿cuál es la voluntad escrita del Padre? Eso es lo que vamos a ir proclamando. ¿Cuál es su voluntad escrita? Ahí está en la palabra la mayoría de las proclamas. Ahora, si tú tienes una proclama, el Espíritu te va a guiar una proclama muy específica. Busca esa proclama. A veces cuando no tenemos esa proclama específica todavía, bueno, vamos a empezar a proclamar conforme lo que yo entiendo de las Escrituras, cuál sería la realidad, y a veces no tengo que tener mucha dirección del Señor, el Señor hablarme, simplemente ver, Padre, esta realidad no está ajustada a ti, y empiezo a proclamar. Y en medio de tu proclama puede ser que el Señor te ajuste la proclama, te la cambie, te la modifique o te la especifique, que sea como una espada de doble filo, que llegue hasta lo más profundo del asunto que estás tratando. Aracelis, cuéntame, ¿qué te llevas de esta clase? Bueno, me llevo orden, sobre todo organización, porque de verdad lo estaba haciendo, pero no sabía que estaba tan desorganizada con todo lo que estaba haciendo. Yo soy intercesora donde estoy y he sentido que cuando oro siento que Dios me escucha. Yo sé que Dios nos escucha a todos, pero la cuestión es que no sabía y ahora yo estoy en el curso también de atmósfera y ahora aquí. Y de verdad que el panorama está claro y ya tengo toda organización, ya sé cómo voy a hacer todo y bueno, es una bendición de poder proclamar y aplicar, porque el Señor me ha revelado muchas cosas y bueno, con respecto aquí a Venezuela, bueno, que uno ve a los hermanos a veces de otras iglesias orar conforme ellos quieren y cuando uno le dice conforme a la voluntad de Dios se molestan, pero ¿cuál es la voluntad de Dios sino lo que ellos creen y resulta que es que no es así? Y bueno, uno a veces se queda callado y lo que hace es hacerlo uno en donde está uno, pues, porque, ¿Sabes que pero me llevo el orden y la organización con todo el entender que soy un instrumento para que el Señor haga lo que va a hacer donde quiera que yo vaya, donde quiera que Él me mande, y en mi familia. Qué bueno, En mi Araceli. familia, sobre todo primeramente. Tú sabes que hay dos videos que les recomiendo que busquen en YouTube, en Ministerio Redil, acerca de la proclama en equipo. Ahí creo que son dos videos. Yo doy cómo funcionar en equipo en la proclamación. Son muy buenos, que les va a ayudar muchísimo con sus congregaciones y el trabajo de la proclamación en equipo. Búsquenlo, por favor, para que eso les sirva. Alida, ¿qué te llevas, preciosa? Abre tu micrófono. A ver, para ver si te puedo ayudar. No. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Cuéntame. Bueno, me llevo un aprendizaje muy valioso porque de verdad cuando empecé había muchas expectativas en mí, muchas dudas de las respuestas de Dios, pues yo oraba pero no veía respuesta. Y estando aquí en Redil, pues con este curso se me aclararon las dudas en cuanto a la intercesión, en cuanto a la oración, que son dos cosas totalmente distintas, y en mí yo la tenía que era una sola, pues. Oraba al mismo tiempo y proclamaba al mismo tiempo, pero como dicen las hermanas, pues era un desorden porque claro, por falta de conocimiento, pues tú haces las cosas de forma errada, pues. Y de verdad ha sido muy valioso en este tiempo, perdón, he visto resultados, me uní, ya tengo mi grupo de intercesión. Cuando empezó el año, como yo te dije,
tenía muchas ganas de ser algo diferente. Cuando hace como 2 semanas recibo una llamada de una hermana intercesora, ¿se escucha? Sí. Ajá. Una hermana intercesora me llama y me dice, Alida, necesito que nos unamos porque Dios me está llamando a interceder por nuestro país. Tengo una carga muy grande por nuestro país y te llamé porque Dios me puso en mi corazón llamarte. Y bueno, también se agregó otra hermana, ¿verdad? Mi cuñada, que también es una intercesora. Y nos reunimos el domingo pasado y empezamos a orar. Claro, yo de acuerdo a lo que hemos aprendido aquí en Redil, empecé a hacer proclamas. Pero pasó lo que dicen las hermanas, unas proclamamos por un lado y otras por otro lado. Entonces me faltaba esta línea de ir en orden, ¿verdad? Entonces, este viernes nos vamos a reunir y vamos a hacer un ayuno. Vamos a orar y vamos a hacer un ayuno por nuestro país, porque de verdad aquí en nuestro país Dios necesita muchos hombres y mujeres que se activen en intercesión, porque hemos entendido que a través de Dios, es Dios el que nos va a ayudar a libertar esta nación, y esto es algo totalmente espiritual. Se trata de algo espiritual y hay mucha demanda, pues. Hay muchas cosas por hacer aquí en nuestro país y Dios quiere levantar hombres y mujeres que se paren en la brecha para interceder por esta nación. Entonces, estamos muy contentos por esto. Profeta, tienes el micrófono. Sí, me tengo que despedir, familia, porque el apóstol comienza en 6 minutos exactamente y no podemos tener dos sesiones de Zoom abiertas simultáneamente. Quiero orar por ustedes, proclamar, dice Ana, antes de irme voy a leer lo que dice Anita. Dice, Ana, tomé este curso porque me costaba orar, estoy muy satisfecha porque me ha inducido a hacerlo, y lo mejor es que he aprendido la manera correcta de hacerlo. De verdad he entendido, se me rasgó un velo y le agradezco tanto. Qué bueno, mi amor. Me alegra muchísimo, Ana. Les bendigo y quiero orar, quiero proclamar sobre todas ustedes en esta hora. La mayoría fueron mujeres, pero estamos proclamando que ustedes como mujeres son un vientre que van a traer esta verdad y la van a convertir en algo grande, en algo que se va a manifestar. Padre, en esta hora te doy gracias por cada uno de estas participantes de este curso. Declaramos, Señor, que cada verdad que tú nos has enseñado se va a hacer, no solamente se va a quedar en semillas, sino que va a traer frutos y frutos en abundancia. Y cada uno de nosotros nos convertiremos en un árbol de justicia que traeremos sanidades en medio de las naciones, y tu verdad, Señor, como una luz para quitar todo entenebrecimiento de las tinieblas, para que tus diseños se puedan establecer. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén, Señor, y amén. Familia hermosa, gracias por acompañarnos. Se pueden inscribir en los otros cursos de intercesión profética. Les recomiendo, vayan a la línea de intercesión profética o Armando Diseño, o el que viene hoy. Hoy comienza cómo tener acceso a la verdad. Va a tener diferentes horarios, así que revisen la página. Ese curso, unido con este, va a ser un boom para ustedes, porque les va a ayudar precisamente a conocer cómo tener acceso a la verdad del Padre en medio del proceso de oración. Les bendigo grandemente. Recuerden ir redilglobal.org. Ahí van a poder tener todos los detalles de estos cursos. Un abrazo.